poquito le pude compartir y obviamente ella fue y le comentó a su mamá. Los niños todo dicen. Y hoy bajó la niña un ratito, y me estaba peinando y estaba muy cariñosa y todo, y no sé por qué de nuevo volví a decirle de Dios, y me dio mucha tristeza porque su contestación fue tajante, así me dijo. Es que Dios no existe, me dice, Dios no existe, tiene 4 años mi nieta. Le dije, mi amor, Dios existe, hija. Existimos tú y yo. Ya le empecé a decir, mira, cuando estabas en el vientre de tu mamá, y no existe y no existe, pero así con una firmeza, y pues me dio mucha tristeza. Mi hijo se me quedó viendo y dice, es que tu mamá no te dijo eso. Dice, sí, mi mamá me dijo que no existe Dios, que mi único papá eres tú y que no hay otro Dios y no otro papá, no tengo otro papá más que tú, y que eso no existe. Y pues sí, me dio mucha tristeza, ¿no? Pero pues yo espero en Dios que Gabriela recapacite, ¿no? Obviamente ella es atea y ya lo demostró abiertamente, y espero en Dios que Dios quebrante su corazón y que le muestre que verdaderamente Dios existe. Y pues esas son mis luchas y mis pruebas todos los días. Doy gracias a Dios. Vamos a estar orando por sus pequeñitas. Sí, gracias, hermano. Hermana Silvia. Sí, hermanas. Buenas tardes, hermanas. Estoy esta tarde también le doy gracias a Dios por la vida, por estar aquí reunidos con ustedes, y pues le pido a Dios que me dé entendimiento para escuchar su palabra. Que a mí me cuesta mucho trabajo opinar, o sea, explicar lo que se está tratando. Sí, yo le pido mucho a Dios que me dé entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Para que yo pueda, pueda explicar, ¿no? Cuando el pastor nos pregunta, pues sí, me da mucha pena y también de no poder, ¿verdad? Más bien desglosar, ¿sí? Pero ese es mi mayor, ¿cómo les diré? Problema y también preocupación o tristeza, todo. Pero yo sé que Dios es el que me va a dar esa sabiduría, ¿verdad? Y entendimiento. Y pues le doy muchas gracias a Dios, hermano, también por sus oraciones de ustedes y porque fuimos a Ciudad Victoria, nos llevó con bien y nos trajo con bien. Por eso le doy muchas gracias a Dios y por estar aquí. Gracias. Adiós. Hermana Patti, buenas tardes. Y Marilu, también buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas noches, hermano. Gracias. Sí, hermana. Bueno, yo pues le doy gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de la familia, porque mis hijos, mi esposo, mi mamá, la familia están bien. Bueno, solo como les había comentado, la suegra de mi hermano está un poquito enferma, ya que habíamos estado orando por ella porque tenía problemas con su páncreas. Antier creo que fue que hablé con mi mamá, me comentó que se había hinchado, la habían llevado al hospital mi cuñada, pero pues hay mucho, ¿cómo se dice? Bueno, no hay lugar, no había lugar, cama, como le llaman cama, para que la pudieran atender. Y se decidió que la regresaran, pero al parecer yo creo que sí le dieron medicamento y eso, y pues ha ido mejorando, gracias a Dios. Y va a ir creo que la semana que entra a ver si ya la pueden atender mejor. Y pues le doy gracias a Dios porque pues no empeoró y está estable, no está bien, pero está estable. Y le doy gracias a Dios por ello, porque ha tenido cuidado. Y le doy gracias a Dios porque, bueno, les había comentado de mi hijo, ¿verdad? Que ya lo aceptaron, empieza el lunes, aunque la mayoría de su trabajo va a ser desde casa, también no va a tener que salir. Entonces, pues, le doy muchas gracias a Dios, porque luego él me comenta sobre todo, él ve cómo Dios ha ido acomodando todo, porque me dice, justo fue cuando termino mi tesis, o sea, cómo Dios acomodó todo. Y le digo, pues es que sí, hijo, es Dios el que está obrando y está moviendo todo y te está dando esta oportunidad. Encomiéndate a Él, ahora agradécele, y pues que Él te guíe en el trabajo que vas a empezar.
y ya dice que sí, entonces pues estoy agradecida por eso con Dios. Amén, hermana. Vemos cómo Dios se manifiesta, vemos cómo es un Dios de orden, ¿verdad? O sea, Sí, cuando son las cosas de Él, las cosas se van dando facilito y se sorprende uno, ¿verdad? Pero pues es por lo que estamos orando y nos sorprendemos sí. cuando recibimos la respuesta. Pues gracias a Dios, hermana. Sí, es lo que le digo a él, le digo, es que no es, o sea, a lo mejor tú no oras como oramos nosotros, ahora tu abuelita, tu tía, toda la iglesia de los hermanos de Querétaro nos han ayudado en oración, entonces tú ve ahí la respuesta de Dios en esas peticiones y tú agradécele y pues encomiéndate a él y pídele dirección siempre. Y pues eso es también como un testimonio para él, para que vea cómo Dios está obrando en su vida. Sí. Gracias a Dios, hermana. Perdón, hermana Patti, por ahí vi que entró la hermana Marisela. Sí, pues yo también la vi, porque ella se fue, no sé, es que la vi hace 8 días me la encontré y ya le comenté, porque me había dicho que no tenía este celular, el celular que tenía ya estaba muy viejito y no podía entrar a estas reuniones y me dijo que ya tenía uno nuevo, pero había entrado, pero no sé por qué se fue, a ver si regresa ahorita. Ojalá que regrese. Está bien, hermana. Sí, Hermana Marilú, buenas tardes. Noches, perdón, ¿tiene alguna acción de gracias? No te escuchamos. Ya. Ya. Darle gracias a Dios porque me permitió escuchar un poquito de las enseñanzas o predicaciones BBC y gracias porque antes no podía, pues ni escucharlas y como mi jefe está en Puebla, casi un mes allá se estuvo porque su mamá se enfermó. Tiene 103 años su mamá y gracias a Dios pues ya salió de su enfermedad. Gracias a Dios por el sustento de cada día que nos da, o sea, todo. Le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios, hermana, y gracias también. Aprovecho de una vez, en la mañana la veo, pero por su apoyo, hermana, con los chiquitos. Sí, de nada, hermano. Pues yo también tengo acción de gracias, hermanas, porque pues ya tenemos, el lunes cumpliría Enoch 2 semanas de que se enfermó, le dio COVID y pues gracias a Dios, hermanas, dice la palabra que hay que darle en todo gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias porque pues nos tocó en este tiempo, hermanas, después de la vacuna. Le comento yo a mi esposo qué hubiese pasado si nos haya dado antes de que nos hubiera tocado la vacuna, ¿verdad? Dios tiene también todo bajo control en ese aspecto y pues le hemos estado pidiendo también porque pues sea controlada el bicho, el COVID, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque fue en este tiempo y porque en esta semana también se enfermó Obed. Primero fue Enoch y después Obed y gracias a Dios ya están mejor. Pues nosotros, gracias a Dios, hemos estado bien, hermanas. Parece que, pues no sé, no sé qué pasó. Serían las vacunas o no sé. Yo he traído malestares nada más de cansancio, pero así como me vienen, se me quitan, pero, o sea, eso fue de la semana pasada cuando empezó Enoch y pues gracias a Dios ya estoy bien y pues a mi esposo no ha sentido nada, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. También por el sustento, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermana. Doy gracias a Dios por eso. ¿Tú tienes? Sí, bueno, después de la hermana Silvia. Adelante, hermana Silvia. También, hermano, disculpen, también hablando de COVID, pues sí, pues por los hermanos que tienen COVID, pues oración por ellos, ¿no? Y también por la nuera de mi esposo, Fernando, que también le dio COVID. Eh, Ella fue, creo que este lunes, apenas este lunes. Ahorita está pues encerrada. Y pues que Dios proteja a sus 2 hijos que tiene. No sé si ellos ya estén vacunados, son unos jóvenes, como de 16, 17 años. Sí, entonces también para que su hijo de él, pues, se llama Fernando, Horacio Fernando, para que también que Dios los proteja, para que, pues, que no se enfermen. Y les pido oración por Verónica Gaitán.
que es uno era de él. Claro que sí, hermana. Hermana Vero. Sí. Sí. Gracias a Gracias. Dios, hermana, porque como le comentaba, este virus, nos decía el hermano Hugo, es más leve que, que el primero, ¿verdad? O sea, es como una gripa, es malestar en la garganta, es diferente. Pues gracias a Dios por Ah, eso, ¿verdad? pues qué bueno que también ustedes ya, gracias a Dios, ya van saliendo. Sí, gracias a Dios. Pues yo quiero dar gracias a Dios por el testimonio, por el ejemplo de nuestra hermana Julia, o sea, la abuelita de nuestra hermana Clara. Yo creo que a través de ella fue pues, que conocí yo a la hermana Jovita y posteriormente diríamos a Clarita desde pequeñita, ¿verdad? Y poder verlos en la iglesia fue producto de la fidelidad, de la entrega de nuestra hermana Julia. ¿Por qué digo esto? Bueno, quienes se conectaron posteriormente, la abuelita de nuestra hermana Clarita, bueno, yo le digo Clarita de cariño porque la conozco desde pequeña, y am, pues fue un ejemplo, ¿no? Y por una caída, ¿verdad? En esta semana, nuestra hermana tuvo por ahí pues una hemorragia interna, ¿verdad? Y falleció en esta semana. ¿Cuándo fue, hermana? ¿El martes? El lunes en la mañana, hermana. Ok, el lunes en la mañana. Bien, pues yo le doy gracias a Dios por haberla conocido. Incluso la última vez que la pude ver fue en un viaje en el cual ella se desplazó todavía, porque estaba fuerte, estaba lúcida, es lo que le comentaba a la hermana Clarita, a- allá al compañerismo último que tuvimos en 2019, allá en Jalisco, en Arandas, ¿no? Pues yo le doy gracias a Dios por ella, ah, muchas experiencias, muchas aprendizaje también con respecto a ella, el poder escucharla, cómo amaba a Dios, cómo ella evangelizaba, era algo impresionante ver cómo ella se movía y cómo con mucho ánimo siempre estaba en la casa de Dios, o al menos procuraba siempre poder estar. Yo le doy gracias a Dios por ella y ver cómo ella pudo transmitir también pues esa parte de, de fe, de su fe a su familia, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por ello y pues deseamos, hermana Clarita, pues que todo esto sea para bien, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice, a su propósito son llamados, ¿no? En este caso ahora nuestra hermana Julia ha sido llamada a la presencia de Dios y pues le damos gracias por ello. En su momento pues pudimos orar juntos, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por esa vida ejemplar y que ahora pues ella se encuentra en un lugar mucho mejor donde el Señor sin lugar a dudas la ha recibido con los brazos abiertos. Yo le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios porque también no he presentado, lo mismo que mi esposa, no hemos presentado mayores anomalías relacionadas con lo del COVID, aunque he permanecido yo en casa, no he tenido oportunidad de ir a trabajar precisamente para no ser portador de algún contagio en la empresa. Pero le doy gracias a Dios por ello, porque a su vez me permitió poder estar en todo lo que venían siendo las actividades de esta semana de la Unión Pastoral Bautista del Centro. Y también tuvimos la oportunidad de compartir en alguna noche la bendita palabra de Dios, y ha sido de mucha bendición el poder pues haber estado en esta reunión y formar parte de ella. Por eso le doy gracias a Dios. Bienvenida, hermana Marisela.
estamos en el tiempo de acción de gracias. No sé si tiene por ahí alguna gratitud. Hermana Marisela, nos da mucho gusto poder recibirla y gracias por estar aquí. No sé si nos escucha por ahí. Sí, sí lo escucho, pastor. Muchas gracias. Yo también estoy contenta de poder estar aquí asistiendo en la reunión. Por hoy, pues no tengo ningún agradecimiento. Estoy un poquito nerviosa porque no sé ni qué decir. No se preocupe, estamos entre hermanos, hermanas en la fe y de verdad, hermana, nos da mucho, mucho gusto poder, pues también ahora escucharla, ¿verdad? Que Dios le guarde, le bendiga y cada miércoles o cada lunes oramos, le recordamos a usted en oración, no solamente a usted, sino también a sus hijos, hermana, ¿sí? Muchas gracias, Que Dios pastor. le Les guarde, que agradezco. Dios le bendiga y de verdad, gracias, hermana, por estar el día de hoy aquí acompañándonos en esta reunión de damas. Sí, gracias, pastor. Hermanas, pues, hermana Carla, dice la palabra de Dios como Pablo, como va entrando al último, hermana. Si gusta en la acción de gracias, estamos cerrando acción de gracias. Sí, hermana, aprovechando, pues darle gracias a Dios por todo lo que nos da, todas las bendiciones, que nos da el día a día. También, darle gracias a Dios porque, pues, nos dimos cuenta que Regina tenía un problema de vista y ya por fin tiene sus lentes. Y, pues, también darle gracias a Dios porque la pudimos llevar al médico, porque ahorita ya el tema del dinero está fuertísimo. Entonces, yo le doy muchas gracias porque él va poniendo, o sea, va poniendo los tiempos exactos para que nosotros podamos, pues llevarle un tratamiento a la niña, ¿no? Y pues ahora se nos dio las oportunidades y le digo a mi esposo que, o sea, cómo es Dios que él pone y va haciendo las cosas, adecuadamente para que pues uno pueda atender a los hijos, a nosotros. También darle gracias a Dios que Gustavo no tiene COVID porque anda súper mal de la gripa y fuimos hoy mismo también, aprovechamos al doctor y hasta eso no nos cobró carísimo como siempre y también darle gracias a Dios porque pues ahorita estamos sanos y ya que Gustavo pues ya dijeron que no va a ser COVID y ojalá nos pueda acompañar ya con menos reflujito el domingo. Gracias a Dios, hermana. Entraste al último, pero de eso estábamos hablando, de cómo Dios se manifiesta en orden, hermana. Tenemos un Dios de orden y hasta en eso lo podemos ver. Cuando necesitamos justo lo que necesitamos, Él ahí está presente, ¿verdad? Así es, Ana hermano. Patti también daba gracias acerca de su hijo. Hemos estado orando por un trabajo y pues ya lo tiene y todo en orden, hermana, así como es nuestro Dios. Gracias a Dios y por eso debemos de glorificarlo, ¿verdad? Recordar los beneficios que Él nos da. Sí, así es. Bien, hermanas, pues llegó el tiempo. Vamos a orar y vamos a dar gracias por estas acciones de gracias. Hermana Patti, ¿pudiera guiarnos, hermana, en una oración? Sí, hermana, claro que sí. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, pues estamos ante tu santa presencia nuevamente, dándote gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor, porque tú tienes todo bajo tu control maravilloso, Señor, porque tú eres un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, y aunque hay dolor en alguna familia de nuestras hermanas, Señor, sabemos que también en su corazón hay gozo porque sabe ella, nuestra hermana, que su abuelita está contigo, Padre, que está siendo consolada, que está está ante tu presencia gloriosa, Señor, y que un día ella también, esta familia estará con ella reunidas en tu presencia, Señor. Te damos gracias porque vemos que tú obras en la vida en la salud de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Sabemos que pues todavía hay cosas y que nos duelen, Señor, de que nuestra familia no te acepte en su corazón, Señor, que sean renuentes, pero también, Señor, pues debemos tener paciencia, Señor. Como ya dijimos, eres un Dios de orden, Señor, y en su momento
tú tocarás el corazón de nuestra familia para que ellos también te reciban, Señor. En este momento te rogamos también, Padre, porque tú guíes a nuestro pastor, que le des las palabras, que tú hables a través de él, Señor, y que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te doy gracias en el nombre bendito de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanas, pues es el tiempo de la lectura. Acerca de nuestra lectura estamos ahí y va a ser en Éxodo capítulo 6. Les invito ahí que se posicionen. ¿No es el capítulo 5, hermana? No, hermana, es el capítulo 6. Y pues me voy a permitir, hermana, hacer la lectura. La palabra de Dios dice así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles las tierras de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de hacer, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y tomaré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo que yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento de los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que los sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falu, Gerson, Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Joad, Jaquim, Zoar, Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón, y estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje: Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años, y los hijos de Gerson, Libni, Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, Amra, Isar, Hebrón y Uziel. Y a los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahil y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes,
Y Aram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y a los años de vida de Amra fueron 137 años, y los hijos de Izar, Core, Nefec y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafam y Sitri, y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y los hijos de Core, así Elcana, Abisaf. Estas son las familias de los coreitas, y Eleazar, hijo de Aarón, para sí mujer de las hijas, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón, a aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón, y fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí que yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el Faraón? Así de torpe me siento yo, hermana, al leer la palabra. Pero pues Dios nos usa, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de poderle servir. Hermana Clarita tiene su participación de el último capítulo de Santiago, capítulo 5, hermana. Dejamos su tiempo. Gracias, hermana. El capítulo 5 de Santiago, dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no os ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones para el día de matanza. Habéis condenado a muerte al justo, y él nos hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y la tierra produjo, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Pues gracias, hermanos, por este tiempo que me permitieron a lo largo de estas semanas para poder exponer la carta de Santiago. Doy gracias a Dios porque pues ha sido un desafío para nuestras vidas y pues el propósito es poder invitarlas a ustedes para que también puedan desafiar sus vidas. Tengo muy presente la vida de mi tío. Él comparte con nosotros los días domingos y él tenía esas luchas. Decía, es que yo ya no puedo memorizar. Él tiene 68 años. Y él decía, es que ya no puedo, a mí ya no se me da, ya estoy grande, ya no tengo la capacidad. Y Dios le ha demostrado lo contrario. Doy gracias a Dios por su vida porque pues vamos a la par y de hecho pues han sido varias cartas las que nos hemos memorizado y no es por jactancia, hermanos, sino es para la honra y gloria de Dios y pues para poder invitarles y pues recuerden que tenemos al Dios de los imposibles y pues para Él no hay ningún imposible. Gracias, hermano, por este tiempo. Gracias a usted, hermana. Hermanas, pues llegó el tiempo de la enseñanza. Dejo el tiempo a mi esposo. Vayamos, por favor, hermana, les invito a que me acompañen al segundo libro de la Biblia, llamado Éxodo. Mencionaba por ahí la hermana Silvia, si no era el capítulo 5, y de alguna manera nuestra hermana tiene razón en el sentido de no haberlo quizás a lo mejor agotado. Desarrollamos prácticamente los primeros versículos, pero realmente el 6 es un complemento de lo que viene siendo el capítulo 5. Y mucho tiene que ver con respecto a lo que viene siendo la aflicción. La aflicción en tiempos complicados y difíciles, ¿sí? Como en este caso, en el capítulo 6, vemos cómo Dios refrenda a un líder, pues apenas naciente, ¿verdad? En el sentido de poder tomar el liderazgo de liberar al pueblo de Israel, ¿no? Él apenas está, diríamos nosotros, creciendo en ese aspecto, creciendo en su fe, ¿sí? Creciendo en su fe en el Señor Dios. Y es algo que todo líder tiene que pasar, tiene que experimentar. Lo que viene siendo, hermanas, la vida cristiana no es algo fácil y es un proceso, ¿sí? La vida cristiana, como pude mencionar dentro de los estudios realizados dentro de las reuniones de la UPBC, para poder llegar a la madurez necesitamos un proceso, no es algo que necesite o tome atajos, ¿sí? No hay atajos para poder, diríamos nosotros, de manera automática pasar de lo neófito, o sea, de ser un novato en la vida cristiana a poder llegar a ser una persona madura. Esto lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva también, sin lugar a dudas, una dependencia en nuestra relación con Dios. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Moisés. Razón por la cual en este capítulo 6, sobre todo hablando de los primeros 13 versículos que son los que vamos a tocar dentro de este capítulo, ¿por qué vamos a tocar solamente 13 versículos primeros? Porque posteriormente se mencionan, y es medio complicado estar pronunciando a veces, diríamos, los nombres hebreos, ¿verdad? Porque no nos son del todo familiares. Y eso solamente viene siendo, diríamos, para poder tener un acervo de el conocimiento
de lo que viene representando la segunda parte del capítulo 6 que no vamos a tocar. Pero dentro de esta primera parte del capítulo 6, hermanas, podemos ver algunas cosas importantes, o vamos a ver algunas cosas importantes. Sobre todo, Dios anima a Moisés. Eso es algo importante, ¿sí? ¿Se ha usted sentido en algún momento desanimada por alguna situación que a lo mejor usted ha estado orando, ¿no? A mí me ha pasado, hermanos, que a veces estamos orando por alguna situación personal, no sé, cualquiera, a veces por quizás algún familiar que aún no es salvo, y llevamos 1 año, llevamos 2 años orando, llevamos 3 años y no vemos nada, ¿verdad? Hablando de algún cambio, algún interés por parte de aquella persona que amamos, que queremos, pero que pues desafortunadamente no ha tenido esa cercanía y esa sensibilidad hacia Dios, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Sin embargo, llega el momento en el cual ya hasta ni nos acordamos, ¿verdad? Y perdemos quizás el interés por seguir pidiendo. Y esto tiene que ver a veces con el desánimo, tiene que ver con la falta de fe, porque estamos en ese proceso, ¿sí? Entre más podamos tener convicciones importantes acerca de lo que viene siendo la fidelidad de Dios, es decir, cuando conocemos más el carácter de Dios, hermanas, es cuando más podemos ejercer fe, estamos capacitados para ejercer fe. ¿Y cómo viene el conocimiento? Dice la Biblia que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Sin lugar a dudas, por la palabra de Dios, es cierto. Entonces, entre más usted esté apegado a escuchar la palabra de Dios, por eso es algo, diríamos nosotros, digno de reconocer. Por ejemplo, ahorita con nuestra hermana Clarita, que nos está compartiendo, el compartir la palabra de Dios de una manera así, de memoria, pues nos llena en el sentido de qué es la palabra de Dios tan solamente por ello, ¿no? Por un lado, y por otro, pues nos anima a seguir adelante pensando en que nosotros también podemos memorizar la palabra de Dios. Una cosa es que usted no lo quiera hacer y otra cosa es que desee y permita que Dios le ayude. ¿Acaso usted cree que Dios patrocina fracasos en nuestra vida cristiana? Por supuesto que no. Por lo tanto, es algo importante que nosotros tengamos la palabra de Dios no solamente en nuestro corazón, que es importante, sino también en nuestra mente. Dice la Biblia ahí en Salmo 119, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y eso es algo valioso, ¿verdad? Si no queremos hacer las cosas que ofenden a Dios, pues entre más nosotros podamos aprender, memorizar y guardar quiere decir aplicar en nuestra vida la bendita palabra de Dios, pues más nos va esto a alejar del pecado, ¿no? Y nos va a acercar a Dios. Eso es lo que hace la palabra y eso es lo que hace la fe. Bueno, es lo que estaba haciendo Dios, estaba trabajando en la vida de Moisés, como lo puede hacer en la vida de usted y en la vida mía, a pesar, hermanas, de nuestra incredulidad. Una de las debilidades que nos llevan a pecar en contra de Dios es la incredulidad, y la incredulidad es falta de fe. Por eso dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta todo esto? A veces pensamos nosotros que estamos bien y que nuestra vida está bien, pero realmente si nosotros no le creemos a Dios, estamos fallándole a Él porque estamos dudando de su fidelidad. Y esto es algo, hermanos,
muy común en nuestra vida. Yo he tenido que reconocerlo y he tenido que, arrepentido, ir a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóname. Hay ocasiones en las cuales no te he creído. O sea, no he creído las promesas que tú pones ahí en tu palabra, ¿sí? Que yo las leo y a veces las recito porque me las he aprendido, pero a veces mi corazón todavía no las cree. Si ustedes recuerdan, ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, una de las cosas con las cuales trabajaba insistentemente el Señor Jesucristo con sus discípulos era por vuestra poca fe. ¿Se acuerdan? Muchas veces ellos les decían: bueno, ¿por qué no pudimos nosotros sacar este demonio de este muchacho lunático? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Ahí les dijo el Señor: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Y así, en diferentes ocasiones, ellos mostraban esa adolescencia de fe en su vida. Incluso en algún momento le tuvieron que decir: Señor, aumentanos la fe. Porque, hermanos, muchas veces le fallamos a Dios de esa manera. Bien, entendemos esto dentro de lo que viene siendo nuestra naturaleza, dentro de nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Es decir, todavía estamos batallando con la incredulidad, ¿sí? Jesucristo les reprochaba también a los fariseos, a los saduceos, es decir, a los doctores de la ley, y les decía que eran así, que eran incrédulos, y era algo, hermanos, que solía pasar. Bien, estamos dentro de la introducción. Vamos a hacer por aquí una pausa para poder continuar, hermanos. Bien, hemos estado comentando acerca de esta necesidad, hermanos, de poder tener fuertes convicciones, de poder desarrollar y ejercer esa fe, como dice 1 Corintios 13, esa fe capaz de trasladar a los montes, ¿verdad? Pero a veces, si no tenemos amor, dice, de nada sirve también, ¿verdad? Entonces, es importante poder entender que era lo que Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Y seguirá trabajando, hermanas, en la vida de cada una de ustedes, ¿sí? La fe es algo que necesitamos nosotros seguir ejerciendo. Y entre más, de hecho, la madurez cristiana se refleja mucho por la clase de fe que usted y yo tengamos o manifestemos, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, a partir de cómo usted y yo nos relacionamos con Dios, lo conocemos más y establecemos esa experiencia con Él de una manera cotidiana, de una manera diaria, pues es así como la fe comienza a robustecerse, ¿sí? Y de esa forma, pues cualquier problema, cualquier situación complicada, cualquier circunstancia, incluso de calamidad, no nos va a hacer mover nuestra fe. A veces los problemas, hermanas, producen desánimo en nuestra vida, y a veces ese desánimo provoca que nos alejemos de nuestra dependencia en Dios. O sea, a veces no leemos la Biblia. Pregúntese usted, ¿hoy leyó la Biblia? ¿Hoy oró? No me responda a mí, ¿sí? No me responda a mí. Respóndase usted misma y delante de Dios, porque es parte importante de esa relación. Si verdaderamente usted ama a Dios, dice la Biblia, si me amáis, pues necesitamos guardar sus mandamientos, y el guardarlos representa estar como María, ¿se acuerdan? María de Betania. ¿Cómo estaba María de Betania? A los pies del Señor,
mientras que su hermana estaba, dice la Biblia, preocupada por sus quehaceres, preocupada por el día a día en sus problemas y atendiendo las cosas terrenales. Por eso le dijo Dios, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y eso tiene que ver, y eso implica, hermanos, el amor a Dios, independientemente de nuestros deberes que tengamos que hacer. Hay un tiempo que usted, si no lo hace, le está fallando a Dios. Eso es lo que pasaba también en la vida cristiana, diríamos nosotros, o en la vida espiritual de Moisés. Él estaba creciendo, él estaba entendiendo apenas esa parte. Y requerimos nosotros observar esa parte en nuestra vida. Vamos a leer, vayamos a los primeros versículos, hermanos, de aquí de nuestro estudio. Vamos a leer el versículo 1. Versículo 1 dice lo siguiente: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de tu tierra. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con lo que sucede en los dos versículos anteriores. Vamos a enlazarlos, ¿sí les parece? Enlazamos el capítulo 5 del versículo 22 y 23, que son los últimos, ¿sí? Los vamos a enlazar. Dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, miren lo que dijo Moisés, ¿sí? Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Escuchen por favor cómo está respondiendo Moisés a Dios, o más bien cómo le está replicando. Y luego dice el 23, da sus argumentos. Moisés dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, ¿y tú qué? Y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué estaba tratando de decirle aquí Moisés a Dios? ¿Era una especie como de reclamo? Sí. Parece que sí, ¿verdad? Una especie también como de duda, ¿no es así? Estaba dudando de las promesas de Dios. Es decir, todavía no estaba completamente seguro. Hermanas, cuando nuestra fe es fuerte, cuando nuestra fe es firme, cuando nuestra fe va avanzando, no hay por qué dudar, ni mucho menos preguntarle a Dios. Muchas personas, cuando están en etapas de aflicción, han ustedes visto o observado que le reclaman a Dios, que le dicen: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿y ahora, después de esto, me estás trayendo esto a mi vida? ¿Por qué? Y nos la pasamos a veces cuestionando a Dios por nuestra falta de fe. A veces decimos, dentro del sufrimiento: ¿y ahora qué más sigue, Señor? ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? ¿Qué más me vas a traer dentro de esa aflicción? ¿Qué es lo que quieres tú de mí?
Y es cuestionamiento tras cuestionamiento, porque a veces realmente no le creemos a Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés. Imagínense, si sucede en la vida de Moisés, pues también va a suceder en la suya y en la mía. ¿Sí? Va a suceder por esta parte, esta clase de situaciones a las cuales se estaba enfrentando, en este caso, un incipiente líder de Israel. ¿Por qué incipiente? Porque apenas estaban haciendo esa parte, diríamos, apenas estaba iniciando su liderazgo. Y él estaba viendo cómo el faraón, a través de los supervisores, a través de los capataces, estaban azotando más y más al pueblo de Israel. Se veía el sufrimiento y las quejas de los mismos israelitas contra Moisés, diciendo, ya párale, Moisés, ya no le digas nada al faraón, entre más le dices, más me están dando, entre más tú estás interviniendo, más nos están oprimiendo, ya no vemos llegar la solución al problema que estamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A veces no entendemos por qué estamos pasando cierta clase de sufrimiento. Yo no sé lo que usted esté pasando. Puede ser a veces algún sufrimiento dentro de la enfermedad. Puede ser algún sufrimiento en base a lo que viene siendo la situación económica, o a lo mejor algún sufrimiento o padecimiento que tiene que ver con algún problema familiar. Yo no lo sé, pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas, hermanas, ¿sí? Porque estamos en un mundo lleno de aflicción, en un mundo lleno de violencia, en un mundo pecaminoso, ¿sí? En un mundo caído. Y entonces estamos a expensas de muchas cosas que suceden alrededor nuestro que nos van a traer sinsabores, nos van a traer problemas, pero es ahí donde Dios quiere que usted y yo ejerzamos fe. Eso es lo que trataba de infundirle dentro de ese aprendizaje a este hombre, este líder llamado Moisés. Por eso Jehová respondió a Moisés en el capítulo 1, ahora pues ¿qué? Ahora verás, le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, le está asegurando Dios a Moisés que a pesar de que dude de él va a hacer y va a cumplir lo que ha prometido. Versículo 2 dice, habló todavía Dios a Moisés, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy Jehová. ¿Y eso qué quiere decir? Está confirmando pues que él era. Es correcto. Y eso es algo muy importante, hermanas. Cuando usted lee la Biblia, ¿quién le está hablando a usted? Dios. Es correcto. Dios, como hemos visto en algunos estudios pasados, hermanas, ese Dios se tuvo que manifestar, sí, a los patriarcas, ahorita lo vamos a ver, pero posteriormente se reveló con su propio nombre a Moisés, ¿sí? Diciendo Jehová es el término latinizado de Yahvé, que viene del tetragramatón, ¿se acuerdan? Que lo vimos ahí en Éxodo capítulo 2 y 3. Ese nombre que era impronunciable para los israelitas, para los hebreos, no lo utilizaban ellos, ¿sí? Y para nosotros es impronunciable porque es Y, H, W o V y H. Por eso se llama tetragramatón. Y entonces pues, no se podía pronunciar. Entonces tuvieron que trabajarlo para poder traducirlo al griego y poder ponerle vocales
las vocales de otro término hebreo dirigido hacia Dios llamado Adonai, y esa, diríamos, esa contracción, esa unión de esas 4 consonantes con Adonai es lo que provoca el término Yahweh, que para nosotros es Jehová. Interesante todo esto, hablando acerca de quién es Dios. Entonces, cuando Dios dice, cuando Dios habla a través de su palabra, nosotros entendemos que la Biblia es su palabra. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. Repito, cuando Dios nos habla a través de su palabra, hay 2 cosas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? Creer y obedecer. Es correcto, es lo único que necesitamos nosotros hacer. Pero muchas veces nos comportamos como Moisés. Y es lógico, hermanos. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Por eso él le tuvo que decir, yo soy Jehová. Miren, sigamos adelante. Dice el versículo 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, ¿qué? Dice aquí, como Dios omnipotente. Hermanos, el libro de Éxodo tiene mucha teología. Hay muchos términos teológicos que son importantes que usted a través del estudio que hemos estado llevando los pueda considerar. Para eso tenemos este estudio, para que vayamos poco a poco entendiendo lo que viene siendo el estudio de Dios. Por eso la teología quiere decir eso, teos, Dios, logos, tratado o estudio, el estudio o conocimiento de Dios. Eso es teología. Y esos términos, hermanas, esos términos son términos teológicos, o sea, conocemos más el carácter de Dios. Entre más usted conozca cómo es Dios, usted y yo nos vamos a asemejar más a Él. Al final de cuentas, ese es el propósito de la palabra de Dios, que a través, en el caso de nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, quien ha sido revelado, Dios ha sido revelado a través de Él, como ese verbo encarnado, lo podamos nosotros conocer, ¿no? Por eso dice ahí en San Juan 17, versículo 3, ¿no? Y esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso dice también ahí en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? Entonces, vemos cómo, qué importante es poder conocer a Dios a través, hermanos, de estos términos, de lo que viene siendo este libro tan teológico de Éxodo. Esto nos hace amar más y conocer más a Dios. Entre más conocemos de Dios, más lo amamos, ¿sí? Por eso es tan importante poder ir desmenuzando la razón por la cual entendemos que Moisés, como un simple mortal, necesitaba conocer más el carácter de Dios, ¿sí? Versículo 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Omnipotente viene siendo uno de los atributos naturales de nuestro Dios, ¿sí? La omnipotencia quiere decir que Él es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, nadie hay superior a Él, ¿sí? Es decir, Dios es más que todo y es más que suficiente. Son los términos teológicos de
el atributo natural de Dios como el Todopoderoso. Nadie tiene mayor poder que Él. Entendámoslo de esa manera, ¿sí? Estoy tratando con esto, hermanas, de poder ir descifrando la teología relacionada con el conocimiento de Dios de una manera sencilla, para que usted lo pueda entender, pero sobre todo lo pueda aquilatar y le pueda dar gracias a Dios de que ese Dios todopoderoso nos ha atendido a usted y a mí, siendo vulnerables, siendo débiles, como lo era el mismo Moisés. ¿Se dan cuenta de esto? Identifiquémonos. Yo me estoy identificando mucho con Moisés. Me identifico en su humanidad, me identifico en esa escasez que tenía también, en ese momento de fe, pero que iba aprendiendo conforme Dios le iba enseñando y le iba mostrando más su poder, porque eso era algo importante. Dios se manifestó en aquellos tiempos de muchas y de diferentes maneras, así lo dice Hebreos capítulo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios se manifestó de muchas formas a través de los padres, ¿sí? Entonces, estas eran las formas en aquel tiempo para poder mostrar a los hijos, en este caso a Moisés, la capacidad de alguien todopoderoso y que a su vez pudiera esto dar mayor credibilidad y mayor fe. Dice aquí mismo la segunda parte del capítulo, del versículo 3, hermanas, dice la segunda parte: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿A quiénes? Pues a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto también es algo interesante. Dice aquí: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, ellos conocieron a Dios, ¿sí? Tanto Abraham, por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, ¿no es así? ¿Sí? Porque fue impresionante, sobre todo aquella prueba que Dios le puso a Abraham cuando tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Es algo impresionante, es algo que verdaderamente prueba lo que viene siendo una persona tan obediente que ni siquiera cuestionó, como Moisés lo hizo, a Dios en el momento en el cual Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, a su único, es más, así le dijo, a su único Isaac. ¿Sí? Pero aunque Dios le apareció en muchas ocasiones, nunca se le reveló a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob por su nombre, aunque ellos invocaban el nombre de Dios, ¿sí? Si usted ve todo lo que viene siendo el Génesis, pues se habla y se comunica el nombre o el término de Dios, no solamente como Dios solamente, sino también como Jehová. Sin embargo, también entendemos y hemos visto anteriormente que hay varios términos para poder denominar a Dios independientemente del nombre Jehová, que realmente hasta el Éxodo y a Moisés le fue revelado el yo soy el que soy, ¿sí? Anteriormente y posteriormente también el uso de ese yo soy era, diríamos, sustituido, hermanas, era sustituido por otros términos. Por ejemplo, por el término Elohim, ¿sí? Los judíos preferían llamar a Dios por el nombre
no de Jehová, sino Elohim, o también por el nombre Adonai, ¿sí? O también por el nombre Hashem, ¿sí? Hashem quiere decir el nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces tenían que unir Hashem Adonai. Hashem Adonai quiere decir el nombre del Señor o el nombre de Dios, ¿sí? De tal manera que cuando uno quiere glorificar, o en este caso, cuando un hebreo o un israelita quería glorificar el nombre de Dios, utilizaba primero el término Baruch o Baruch. Baruch Hashem Adonai. Ya estoy hablando hebreo, ¿verdad? Baruch Hashem Adonai. Apréndaselo. Baruch Hashem Adonai. Y esto quiere decir, bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Ahora, esa era la forma en la cual Abraham, Isaac y los patriarcas conocían a Dios. Sin embargo, cuando se le reveló el nombre a Moisés, fue algo muy singular, fue algo muy especial, fue algo único, en el cual Moisés tuvo ese enorme privilegio que no tuvieron sus antecesores. ¿Por qué? Porque Dios llevaba un proceso relacionado con algo que necesitaban también el pueblo de Israel entender, que había un nombre que distinguía a ese Dios único y verdadero, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de todos los dioses con D minúscula que los pueblos vecinos y el mundo en general conocido en aquel tiempo adoraban. De tal manera que solamente Jehová, el yo soy, el Yahweh, era el Dios verdadero. Por eso tan interesante, hermanos, es el Éxodo y los primeros versículos que estamos viendo de aquí del capítulo 6, refrendándole, es decir, recordándole a Moisés que tenía que confiar en ese Dios único y verdadero que se les estaba revelando en el nombre por el cual tenía que ser conocido durante todas las generaciones hasta el día de hoy. Jehová, Dios de los ejércitos, ese Jehová que usted y yo conocemos y que adoramos, hermanos, y que será adorado por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán y la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Si se dan cuenta, sigue refrendando Dios a Moisés, recordándole sus promesas para que no se le olvidaran a él. Hermanos, a veces, no sé si usted es a veces como Dios, ¿verdad? En el aspecto de padre. A veces es importante recordarles a nuestros hijos algunas indicaciones, ¿no le pasa? Sobre todo yo creo que a las mamás les pasa bastante. No se te vaya a olvidar, hijo, esto. Ya, mamá, ya me lo dijiste 100 veces. Ah, sí, pero para que no se te olvide, ahorita te lo digo nuevamente. Y pasa eso. Es precisamente lo que está sucediendo aquí, hermanos. Dios es así dentro de lo que viene siendo esa característica de padre,
porque sabe lo olvidadizo que son sus hijos. Hermanos, el pueblo de Israel fue muy olvidadizo en muchas cosas, a pesar de que incluso en el Deuteronomio, que viene siendo la repetición, eso quiere decir deuteronomos, ¿sí? Deuteronomio, deuteros nomos, o sea, la repetición de la ley. Se las tuvo que repetir porque hubo una nueva generación que no se le iba a olvidar, que fueron los que nacieron en el desierto durante esos 40 años, que iban a entrar, porque ya los que salieron de Egipto, por lo que vamos a ver posteriormente, pues nomás no entraron, pero les tuvieron que repetir la ley para que no se les olvidara, y aún así muchos fueron olvidadizos. Dios por eso le está refrendando a Moisés nuevamente las promesas que hizo anteriormente para que no se le olvidaran y pudiera él afirmar su fe en esas promesas que se iban a cumplir, porque Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios omnipotente y Dios es un Dios que no miente. Y nada más por eso hay que creerle a Dios. Seguimos adelante. 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado, dice aquí, y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. O sea, ese pacto que yo hice desde tus ancestros, desde los patriarcas, no me he olvidado de ellos, ¿sí? Y que los voy a liberar también fue otro pacto importante que yo establecí contigo, Moisés. No se te olvide, por eso te lo estoy recordando también en este momento, para que puedas tener fe en mí, que puedas mantener esa firmeza espiritual, porque tú eres el líder que yo he puesto, que yo he escogido para liberar a mi pueblo. No te olvides de mis pactos, no te olvides de mis mandamientos, por favor. Casi es lo que les estaba tratando de decir, hermanas. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, ¿qué? Otra vez, yo soy Jehová, o sea, firmando, rubricando quién es Dios, ¿sí? Yo soy Jehová y yo... Aquí comienzan las acciones que iba a hacer Dios con Israel a favor, diríamos nosotros, de su pueblo, ¿sí? Versículo 6, es cierto. Primero dice aquí, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Qué va a ser primero? Dice aquí, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa es la primera acción, que los iba a sacar de las tareas pesadas. ¿Cuál es la segunda acción? Y os libraré, dice aquí. ¿Y os libraré de qué? De su servidumbre. Ok. La tercera, ¿cuál es? Redimiré. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La cuarta acción, versículo 7, ¿qué dice? Y os tomaré por mi pueblo. Es correcto, y os seré tomaré vuestro Dios. por mi pueblo. Y luego dice, y seré, es la quinta, y seré vuestro Dios. Sexta, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y la séptima, versículo 8, ¿qué dice? Y os tomaré la tierra. por mi pueblo. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Se dan cuenta todo lo que iba a hacer? Todas estas acciones eran para cumplir ese pacto con su pueblo. Ese pacto que hizo con los patriarcas, ¿sí? Que les iba a dar esa tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel, ¿sí? Esa tierra en la cual iban a pisar el pueblo escogido de Dios, pero ¿cómo? Mediante un proceso en el cual apenas estaba iniciando, ¿sí?
un proceso para que el líder primero creyera. Se le recordó todo esto para que su fe pudiera aumentar. Ese proceso hacia la madurez iba creciendo en ese líder. Bien, pues son aquí 8 acciones que Dios iba a hacer para cumplir su cometido, para cumplir su pacto. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, después de refrendar mi compromiso contigo y con mi pueblo, ahora te pido, por favor, que confíes en mí y me obedezcas, por favor. En otras palabras, ¿sí? Obedéceme, por favor. Ya estás viendo quién soy. Te estoy mostrando quién soy. Ahora, por favor, haz lo que yo te pido. Obedéceme. Versículo 12. Ya después de escuchar las instrucciones de Dios, dice el versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová. ¿Qué dijo? He aquí, los hijos de Israel, ¿qué? No me escucho. ¿Cómo pues me escuchará quién? Faraón. Siendo yo torpe de qué? De labios. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Acaso estaba escuchando Moisés a Dios? No. Hermanas, cuando a veces estamos en alguna desesperación, cuando estamos en algún dolor, cuando estamos en algo, en algún temor, a veces no escuchamos lo que nos están diciendo, ¿sí? Estamos tan bloqueados, estamos tan en shock de las cosas que nos están pasando alrededor que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Pastor, perdón, es Sí, así sí. que a mí me acaba de pasar. ¿Se acuerda que le mandé el mensaje de Regina? Sí, Y usted me recordó que le dije que tenía miedo, sí. y usted me recordó que ahí estaba Dios, que no tuviera miedo. O sea, me acaba de pasar. Así es, hermana, porque así somos. O sea, por eso nos identificamos mucho con la humanidad de Moisés. Entendamos eso, que vivimos ese proceso. Pero si queremos madurar, necesitamos escuchar y creer la voz de Dios. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Sin embargo, hay muchos factores alrededor nuestro que a veces nos impiden creerle a Dios. Y respondemos a veces de la misma manera. Sí, sí, realmente a veces en vez de avanzar retrocedemos. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y hasta ahí llega. ¿Saben qué hace Dios, hermanos? Dios, independientemente de nuestra duda, a veces, independientemente de nuestros temores, independientemente de nuestras debilidades, Él continúa haciendo su plan. ¿Sí? Él continúa llevando a cabo su plan. Dios no se va a detener por las inconsistencias de sus hijos débiles y vulnerables. ¿Se dan cuenta de eso? Dios sigue adelante.
Y aunque usted presente inmadurez en su vida, Dios seguirá cumpliendo su propósito en usted. Por eso Dios es Dios, hermanas. Por eso Dios es así. Por eso a veces es incomprensible en muchos aspectos, porque Él sí conoce nuestros planes, Él sí conoce nuestros pensamientos, Él sí conoce nuestros temores, pero nosotros dudamos en conocerle a Él. Que Él es inescrutable, que Él es fiel, que Él es inmutable, que Él es el Todopoderoso y que nos va a sacar adelante y muchas otras cosas que a veces no terminamos de conocer aún. He ahí la necesidad de que nos entreguemos más al conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía, porque él fue así débil, ¿se acuerdan? Él decía posteriormente ya, un Pedro maduro en una de sus epístolas, decía, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Por eso, así es Dios. Por eso, hermanas, es tan interesante el libro de Éxodo, porque entre más conocemos de Dios, más vemos nuestros defectos, más podemos nosotros ver nuestras debilidades y más podemos identificarnos con, con Moisés, o quizás con el pueblo de Israel, o quizás con Faraón. Yo no lo sé, pero es lo que nos va enseñando el paso a paso en el estudio de este libro. Que el Señor nos bendiga y nos inste y nos anime a poder ejercer fe y a seguir adelante, hermanas. No sé si tengan algún comentario relacionado con este interesante estudio de teología bíblica. Pues ahora sí que como usted dijo, ¿no? A ver, déjeme ver. Baruch Hasei Adonai. Tenemos que aprendernos nosotros. Sí, pues sí, o sea que tiene razón, o sea, muchas veces porque pues somos humanos y tenemos el pecado, a veces no estamos tan fieles, o sea, no somos perfectos como Cristo y se nos pasan ciertas cosas, ¿no? Como a veces eso, no recordar que tenemos un Dios que si le pedimos, Él nos va a cumplir. Tenemos una respuesta por parte de Él siempre, es sí o no, o espérame. Y a veces uno pues sí, no es paciente. Y a veces el Señor es lo que requiere de nosotros, también paciencia, que seamos fieles hacia Él. Y por ejemplo, yo muchas veces, o sea, sí me ha pasado que en desesperación, como me dice usted, uno no llega o sea, ay, ¿qué voy a hacer? Y estás angustiado y en vez de ponerte a orar en primer momento y después de ver cómo le vas a hacer y pedirle a Dios, ¿no? En primer lugar, pues uno se desespera y pues tenemos que recordar siempre que tenemos un Dios que el cual, como somos sus hijos, Él nos va a estar siempre con nosotros, nos va a apoyar en todo. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué más aprendemos, hermanas? Sí, hermana Lupita, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, una disculpa por el entrar tarde. Poco pero contundente. Yo me quedo con el versículo 9 de Éxodo 6, que dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel y les había dado todo el mensaje de todo lo que Dios les está diciendo de su grandeza, ¿no? Pero importante, ellos no escuchaban a Moisés por dos razones: por la congoja de espíritu y la dura servidumbre, ¿no? El afán, el trabajo, no me hace escuchar a Dios, o la tristeza, la congoja
porque siempre tendremos problemas, y así lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Y el estar acongojados o el estar ocupados en otras cosas, noto aquí en este versículo 9, que es la razón por la cual no escuchamos el mensaje de Dios. En este caso no escuchaban a Moisés, pero Moisés traía palabra de Dios. Y eso Es nos hace cierto. a veces no escuchar los mensajes que escuchamos a través de otros hermanos, a través de una palabra de aliento, a través de los pastores, de las predicaciones, ¿no? No escuchamos ese mensaje que Dios nos manda y que habla de su grandeza, porque hay dos razones: por la congoja de espíritu, porque nos enfocamos más en cuán tristes o cuántos problemas podemos tener, o por en este caso, la dura servidumbre. No sé, pastor, corríjame, entiendo que debería de ser relacionado con el trabajo, con las actividades. Sí, así es, así es. Son dos razones importantes y que siempre estamos en ellas. Mientras estemos en esta vida, siempre trabajaremos y quizás siempre estaremos con problemas, ¿no?, que nos pueden acongojar. Y son las dos principales razones por las que no escuchamos a las personas, al Moisés que nos manda Dios, ¿no?, para escuchar de su palabra. También es cierto. Gracias, hermana. Al contrario, hermano, gracias. ¿Qué más, hermanos? Pues yo creo que a veces nos podemos convertir también en oidores olvidadizos. Y vemos que aquí, pues, Moisés, como explicaba, que estaba aparentemente reclamando a Dios. ¿Por qué? Si lo estaba mandando a libertar a su pueblo de Faraón, dice, pero pues, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué los están afligiendo más? Y muchas veces, a lo mejor en medio de las circunstancias, no alcanzamos pues a percibir el plan que Dios tiene para con nosotros, y muchas veces lo que no queremos es pasar por ese proceso, ¿no? Y podemos encontrarnos pues reclamándole a Dios, y pues Dios usa esas cosas también para nuestro crecimiento y también para recordarnos que Él está pues con nosotros y que lo que Él nos prometió pues Él lo va a cumplir a su tiempo, no en el nuestro. Así es, hermano. Muchas gracias. Pues yo también aprendí de esto, hermanas, como dice Lupita y la hermana Clarita, a veces escuchamos a los hermanos, sabemos lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer, orar, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa, y pues ahora sí que el trabajo, las actividades que tenemos, y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no escuchamos, sabemos, pero no escuchamos. Pero ¿qué tal? Digo, yo estoy escuchando ahorita la lección, ¿qué tal escuchamos otra vocecita ahí negativa, verdad? Porque digo, me ha pasado el que, pues que viene el enemigo, y a él sí lo escuchamos con esas, pues ideas negativas, ¿no? En cuanto a, no, Dios no tiene tiempo para ti. Esa vocecita sí la escuchamos en vez de escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Escuchamos las voces negativas. Se me venía ahorita lo que nos decía la hermana Silvia, ahorita al comenzar, que ella no puede, hilar la conversación o dar la idea, ¿no? Sí puede, hermana, sí puede. Yo la aliento a que hable lo que ha escuchado. El enemigo es el que quiere hacerle pensar esa parte, que no puede, que pues no se apene, hermana. Todos estamos creciendo, y pues eso era lo que quería, o sea, el que no escuchamos la palabra de Dios o el mensaje, pero sí escuchamos a veces al enemigo, ¿verdad? El que nos hace sentir menos. Eso era lo que les quería compartir. Adelante, hermano. Sí, hermana, también lo que dice en el versículo 6,
Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. O sea que aquí, leyendo el 1, dice Jehová, respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. O sea que yo le entiendo aquí que, pues que él iba a librar a su pueblo, ¿verdad? De Israel. Y dice aquí que él es el Dios omnipotente, o sea, para él no había nada imposible, pero pues él quería que Moisés, Dios estaba mandando a Moisés que él lo hiciera, pero Moisés, pues como dice aquí también que pues era falta de palabras, ¿verdad? Y, y pues para Dios no había imposible, pero él quería que Moisés lo hiciera, que obedeciera, ¿verdad? Así es. Y pues, como dicen las hermanas, pues sí, hay veces, simplemente cuando no asistimos a la misión, ¿sí? Los domingos es para descansar. Bueno, yo le digo eso porque el pastor Leobardo el domingo allá en Ciudad Victoria, había como unas 20 personas nada más. Y dijo el pastor, dice, pues no sé por qué los hermanos no vengan, pues porque los domingos anda uno en bermudas, en chanclas. No, porque voy a preparar desayunar, voy a disfrutar mi desayuno. Pero si yo les dijera, bueno, pues vamos a llevar allá el mensaje a su casa, entonces vamos a ir a su casa a darles allá el mensaje. Estoy seguro que los hermanos me dirían, no, sí, vengan, hermano, yo ahorita les hago desayunar y hasta les hago de comer, pero quiero que me den aquí el mensaje en mi casa, ¿sí? Es más cómodo para mí, ¿sí? Entonces, pues hay veces, ¿verdad?, que no asistimos a la iglesia porque, pues porque simplemente no, me estoy cansado o no tengo ganas o me siento más cómodo ahorita en mi casa. Y pues la palabra de Dios lo puedo leer aquí en mi casa, pero para mí no es igual, ¿verdad?, que estar con los hermanos congregados. Como dice el Salmo 133:1, dice, ve cuán Mirad cuán hermoso, bueno, sí. cuán bueno y cuán delicioso es Habitar. habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, entonces, pues para mí eso ahora lo entiendo, hermanos, porque yo ya viví eso cuando trabajaba, que decía, no, es que si me voy a la iglesia, pues nada, voy a estar ahí durmiéndome, sí, y no voy a estar atenta a la palabra de Dios. Y ahora, pues ha sido muy diferente, ahora que ya estoy con mi esposo, pues ya, creo que es la segunda vez que leo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y me falta mucho, hermanos, porque no le echo la culpa a mi memoria, ¿sí? Digo, no, pues es porque ya estoy grande, ¿no? Pues ya voy a cumplir 70 años y pues como que ya mi memoria ya no retiene nada, pero no es así, hermanos. Como dice la hermana Clarita, si yo me propongo, o sea, aquí lo que a mí me hace falta es leer, por ejemplo, lo que estamos leyendo ahorita, si yo le doy una repasada, no sé cuántas, 5 o 10 repasadas, quizá cuando vea que usted me diga, a ver, ¿qué opinas, hermana Silvia? De la joya voy a poder desglosar los versículos, ¿sí? Pero todo depende de mí, hermano, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que ver en mí, que yo soy, o sea, yo soy, no es mi memoria o no es que no sepa, y pues aquí me dice claramente, o sea, lo que dice Dios, que para Él no hay nada imposible, ¿sí? Y aunque yo hay veces, pues sí, también hay veces como que me desanimo, digo, no, es que no puedo, pero Él me dice que sí puedes, si tú quieres, ¿sí? Entonces, pues es cuestión mía al decir que no puedo desglosarlo, ¿sí? Pero pues si yo me propongo, hermanos, pues sí puedo. Si no Amén. te voy a decir que no puedo. No, sí Claro Hermana, que sí. pero es más que nada de leer, es entender lo que nos quiere decir, porque entra igual lo que dice la hermana Liz.
si yo escucho y escucho y escucho cada domingo y llego a la casa y lo hago, pues no estoy entendiendo lo que el Señor me quiere decir. Entonces, usted más que leer es todos, para mí, para todos es entender lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Sí, sí, eso yo estoy consciente también. Inclusive, yo hay veces cuando oro, antes de leer la palabra, bueno, leo un poco lo que me dice en tu andar diario. Y ya oro y le digo, Señor, te pido entendimiento en tu palabra, entenderla y ¿cómo le diré? Y sentirlo en mi corazón, ¿sí? Yo le estoy pidiendo a Dios eso, hermano. Leerla, entenderlo y sentirlo dentro de mí. Qué bueno, hermana. Sí, yo también pido entenderlo, que me dé Gracias, sabiduría. hermano. Sí, gracias. Gracias a Dios. Pues vemos cómo Dios trabaja, ¿verdad?, en la vida de cada quien y sobre todo su palabra comienza a hacer ese efecto en cada quien. Dios sabe qué podemos aplicar, ¿verdad?, cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, hermanos. Pues que Dios nos guarde, nos bendiga, les bendiga a ustedes, les seguimos agradeciendo el poder haber estado el día de hoy y pues también invitarles, hermanas, a poder estar la próxima quincena, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, les guarde y pues también el próximo domingo quisiera verles ahí en la congregación, ¿verdad? En nuestro culto dominical, con ese mismo ánimo y con esa misma hambre, ¿verdad? Del Señor y con ese mismo gusto, ¿verdad? De poder saludarnos y pues tener un tiempo no solo de compañerismo, sino sobre todo también de alimento espiritual, alabando y adorando a nuestro Señor, a ese gran Hashem Adonai. Pues vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi esposa que nos despida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te pido por que tú seas el que nos ayude, Señor, a retener tu palabra, Señor. Tú sabes nuestras deficiencias, Señor. Sin embargo, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y que tú eres el que nos da así el querer como el hacer, Señor. Te pido que nos ayudes a retener. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, y que la podamos conservar en nuestros corazones y aplicarla, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que podamos el reunirnos este domingo, Señor. Te pido porque siga controlado el COVID, Señor, que tú nos guardes, Señor, y que podamos seguir teniendo nuestras reuniones como lo hemos tenido hasta últimamente, Señor. Guárdanos y que tú seas el que nos lleves este domingo, Señor, a tu casa, Padre Santo, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les guarde, hermanas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Hermano Hugo.